Vamos a hablar en el día de hoy de varios cuestionamientos en torno al caso de Esther López, y es que hay varias conclusiones en torno a los informes de la Unidad Central Operativa que distan entre las versiones entre defensa y lo que sería el acusado. Distan bastante las acusaciones entre defensa y acusación, pero es cierto que en torno a si se encontró algo en el tema de esas fibras, ¿no? Que decían que se habían analizado unas fibras encontradas supuestamente en el chalet de Óscar Sanz, y decían que esto podría ser una prueba total para la culpabilidad de este señor, del único acusado en el caso de Esther, y que va a ir a juicio dentro de bastante poco. Pero lo que decía la UCO es que señalaban en sus conclusiones que a raíz de todos los estudios en comparativa entre esas muestras de fibras encontradas frente a otras presentes en las diferentes partes de la chaqueta de Esther López, tenía muestra 1 y muestra 7-8. Las muestras 1 eran de ese foco principal, que era la chaqueta de borreguillo, que no se parecen a las fibras de las muestras 7 y 8, y es que decían que no eran iguales. Básicamente luego también se acentúa, ¿no?, en varias partes de en las páginas de estos informes de la Unidad Central. Y por último, comentar que en el informe pericial de criminalística lo que ellos dicen es que el día 29 de julio de 2022, por el cual se estudiaban las muestras procedentes de la inspección técnico ocular realizada en la vivienda de esa calle El Romeral de Traspinedo, la casa de Óscar Sanz, pero básicamente lo que aseguraban para finalizar en esta parte es que no se había obtenido ningún perfil genético coincidente con el de Esther López de la Rosa. Bueno, claramente la UCO asegura que no se encontró ADN de Esther en toda la parcela familiar de Óscar en la que había dormido aquel día, el día de la noche de autos, y el cual cree la Unidad Central que allí estuvo la propia Esther, pero no tiene pruebas para asegurarlo, ¿no? Lo único que podríamos llegar a acrecentar en torno a indicios para pensar en esto era el tema de los posicionamientos de los teléfonos móviles, ¿no? Cosa que también está en entredicho en muchos puntos, y que el móvil de Óscar sabemos que se posiciona en ese chalet desde las 13:22, pero que la UCO hace pues unas maniobras para intentar obtener pues una serie de datos que encajen en su relato de que él sale unos minutos después de llegar a la casa, después de haber golpeado supuestamente a Esther, cogido el coche, conectado al Bluetooth de su coche. Bueno, una serie de cosas que evidentemente se van a poner en entredicho, que creo que van a ser bastante complicadas de probar, y que, bueno, el tema de que bajó escaleras, subió y todo ese tipo de cuestiones que se comentan por parte del Apple Watch del único investigado hasta este momento, ¿no? O sea, la cosa aquí sería probar que, por ejemplo, las manos de la bandera que presentaba el cuerpo de Esther se puedan relacionar o no con Óscar Sanz. La presencia de hongos que tenía Esther en su cuerpo se puede llegar a relacionar con el acusado o no. El tema de los cambios de antena en el móvil de Esther cuando Óscar supuestamente estaba ya trabajando en Valladolid, si se puede relacionar eso o no. La dirección de una red wifi en el móvil de Esther a las 8:49, si se puede relacionar o no con él. La presencia de unas piedras adheridas al abrigo que no eran de esa cuneta, que no eran de la calle en la que supuestamente dice la UCO que sucede el atropello, de dónde eran y si se puede relacionar o no con Óscar. Y por último, el tema de la pintura azul, ¿no? En la parte trasera del pantalón de Esther, en la zona en donde al parecer había impactado un vehículo en la cual la atropella, si se puede relacionar con Óscar o no. Y si, por último, tenemos esa simulación del atropello por parte del ERAD, si realmente en el juicio esto, en el jurado popular, quería decir, llega a ver que ese coche ha sido el arma de los hechos, el que sería una prueba en contra de el señor Óscar Sanz. Bueno, hoy queríamos ver también una entrevista que salió hace un tiempo a
uno de los amigos de Esther López. Este era el Flequi. El Flequi era un señor que hizo varias entrevistas, estuvo en una entrevista para La Sexta, si no me equivoco, para Equipo de Investigación, habló un poco del caso y todo esto, pero es que también estuvo en una entrevista en el programa de Ana Rosa, que es el que vamos a ver. El otro no podemos por tema de derechos y todo esto, pero me llama mucho la atención una cosa que ahora voy a comentar también, que es una noticia que yo no desconocía, sinceramente, y es que el propio Flequi fue denunciado por Óscar Sanz. O sea, esto no lo sabía. Os voy a contar ahora toda esta situación, porque yo no sabía sobre estas informaciones. Son noticias que salieron a la prensa en Valladolid y en otros medios hace unos años atrás, si no me equivoco, y que pusieron en entredicho todas las versiones entre el único acusado, pero también los otros sospechosos, como por ejemplo Miguel Ángel el Flequi, que se enfrentó a un delito leve, que ahora os voy a comentar sobre esto, pero antes vamos a ver su testimonio, un poco los puntos de lo que creía que llevaban a desmentir la versión de Óscar, ¿no? Frente a una cámara de televisión, porque nos decía básicamente que estaba harto de que su nombre saliese a relucir, que él tenía la conciencia muy tranquila, pero nos dice que no solo él, que también se nombró a Carolo, y como sabéis en las declaraciones, Óscar dijo que Carolo y Esther tenían una relación, cosa que nos han desmentido desde luego todo el entorno de Esther, y aunque tuviesen una relación realmente tampoco pasaría nada. Lo que nos explican es por qué ahora, 4 meses después, empieza a hablar del Flequi, y no solo en sede judicial, también intercambió unos mensajes con Inés, la hermana de Esther, donde también le empezó a hablar del Flequi, diciendo que era un ocupa, que era una persona muy conflictiva. Nosotros, como decimos, hemos hablado con él en exclusiva. Dice que está cansado de que ahora se le pongan todos los ojos encima porque no ha hecho absolutamente nada. Vamos a escucharle. Tú eres Miguel, pero te conocimos como el Flequi, porque Óscar en sus declaraciones empezó a hablar de ti. ¿Quién es el Flequi aquí en Traspinedo? El Flequi soy yo, me llamo Miguel Ángel y yo llevo aquí bastante tiempo. No estoy ni de ocupa ni de nada. Lo que pasa que a mí estas cosas me han pillado por improviso. Yo ni he hecho nada, le conozco, pero yo no he hecho nada. Tú me has dicho que a Esther la conocías, pero tú esa noche del 12 de enero que Esther desaparece, ¿tú qué estabas haciendo? Yo estaba en mi casa durmiendo. Yo a las 8 de la tarde, 8:30 estoy en mi casa y a las 9 creo que iba a decir durmiendo la mona, pero se dio cuenta de que estaba en un programa de televisión. me voy a la cama. ¿Y por qué crees que Óscar te ha nombrado a ti después de tanto tiempo? A ver, espera, vamos a ver qué horarios dice. Durmiendo. Yo a las 8 de la tarde, 8:30 estoy en mi casa. 8:30. Y a las 9 me voy a la cama. A las 9 de la noche dice que se va a la cama, o sea, como sospecha, en este caso hablamos de que supuestamente los hechos ocurren de madrugada y este señor asegura que desde las 9 no se mueve de su cama, ¿no? Supongo que esto lo habrán comprobado, ¿no? Me imagino, ¿no? Que desde esta hora él no se mueve. ¿Y por qué crees que Óscar te ha nombrado a ti después de tanto tiempo, 4 meses? Hablamos de la desaparición y en su última declaración de repente habla de un tal Flequi. Pues eso ya no lo sé, porque quiere tirar balones fuera y yo no lo entiendo. ¿Por qué me mete a mí en estos jaleos? Yo no tengo nada que ver, pero nada de nada de nada. ¿Por qué te mete a ti? No solo a ti, también metió a Carolo diciendo que era novio de Esther. Pues eso es mentira, porque ni Carolo ni yo hemos hecho nada y estamos muy tranquilos, la conciencia la tenemos muy tranquila. Se han escuchado muchísimas teorías. ¿Qué pensáis? Tú conoces a Carolo y a Óscar. Lo que decía Óscar en sus declaraciones es que el tema de que la Guardia Civil supuestamente había detectado varias contradicciones en el relato de Óscar y que las antenas ubicaban sus móviles en el mismo lugar. Esto es lo que le habían dicho, ¿no? Y él dijo que si hubiera estado con él, que lo sabría, ¿no? Y dice, si hubiera ido a casa después de yo dejarla, me hubiera enterado. Además, luego dice que había un amigo que vivía en esa zona, al cual llamaban Flequi, que es justo el que estaba aquí hablando, ¿no? Y dice que su casa solía ir bastante Esther y que esto explicaría la presencia de su móvil allí. O sea que supuestamente él cree que Esther López, después de bajarse de su vehículo, de ese Volkswagen T-Roc, el cual acusan que atropelló a Esther con él, fue a la casa del Flequi. Pero ¿qué sucedería ahí? ¿O cómo sucedería eso, no? Luego estuvo allí todo el tiempo. ¿Dónde fue atropellada Esther López?
¿Qué crees que pudo pasar? Pues eso yo ya no lo sé. ¿Cómo es Óscar, que tú le conoces? ¿Tú crees que es capaz de haber hecho algo así? Pues eso ya no lo sé. Según dice la gente, pues ya eso ya no se sabe. En sus declaraciones él todo el rato dice que no sabe, que no se explica cómo puede ser que el móvil de Esther aparezca por aquí. ¿Tú qué explicación le das a todo esto? Pues que eso es mentira. Pues yo de momento no tengo teléfono, llevo año y medio sin teléfono. Y que me meta a mí en estos marrones, pues no les entiendo. Claro, no tienes teléfono. ¿Y cómo es posible que en unas declaraciones Óscar diga, yo llamé a Flecky, pero luego en otros momentos dice que no tienes móvil? Se está contradiciendo todo el rato. Correctamente. ¿Y qué tendrías que decirle a Óscar si le tuvieses enfrente? Porque hace tiempo que no le veis, ¿no? Por aquí, por Traspinedo, por el Romeral. Que a mí no me metan marrones ni en cosas. Bueno, no, yo no sé si este señor dice que lleva más de un año sin teléfono móvil. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no tiene teléfono móvil? Es que el otro día, fíjate que me pasó un seguidor una operación que había en Valladolid tremenda. O sea, una cosa que flipé en colores. No tenía ni idea, la verdad. Lo estuve viendo y dije, madre mía, la que tenían montada aquí. La que tenían montada. No sé si, a ver si estoy encontrando aquí la noticia. Bueno, ya en torno a otras personas dentro del caso de Esther López, por ejemplo, el Manitas, salieron noticias hace un año atrás, o bueno, estamos en 2026, hace un año y medio, 2, algo así, básicamente de que tuvo 15 meses de prisión por una puñalada. Este fue el primer investigado del caso Esther López, el Manitas, ¿no? ¿Os acordáis de él? Supuestamente decían que había acuchillado en una pelea a un señor en un parking del restaurante La Maña, ese restaurante famoso, el cual decían que allí se había quedado la propia Esther, y bueno, sabemos que fueron condenados los dos. O sea, fue condenado este hombre a 15 meses de prisión y 300 euros de multa por acuchillar a una persona en diciembre de 2020. Que bueno, y luego la otra persona pues también fue condenada. Fue una noticia que salió en su momento, pero bueno, me desviaba. Quería hablaros del tema de un escándalo de un jefe antisustancias, voy a decir así, que robaba una sustancia bastante importante en Valladolid y que fue incautado muchísimo, o sea, 55 kilos. Ahí mucha cosa. Esto, una noticia, voy a ver justo la fecha de la misma, 29 de marzo de 2026, o sea, un sumario que hay de esta noticia que llevó a la detención de un inspector de policía llamado Luis Fernández, responsable de la lucha contra el narco en la capital pucelánea, en Valladolid, y que luego fue arrestado como cabecilla de una organización criminal. O sea, la que había montada aquí era tremenda, ¿eh? Vemos aquí varias partes de este sumario. Supongo que en su momento saldrá ya una serie de Netflix sobre esto, ya lo veréis. Pero la verdad que siguiendo el caso de Esther López, la gente esta que anda sin móvil, no sé por qué, justo a día de hoy también, todas las historias que hay con temas sustancias aquí en esta zona, que no sé muy bien qué pasa. O sea, ¿por qué hay tanto tráfico en esta zona? Que yo la conciencia la tengo muy tranquila y que me deje en paz. Natalia, quizás el dato primordial que él te facilita en esta entrevista es cuando te dice que él hace un año y medio que no tiene teléfono. Entiendo que esto lo ha constatado también la Guardia Civil, ¿verdad? Sí, efectivamente, además lo puede demostrar y por eso está muy tranquilo. Dice que él efectivamente conocía a Esther, que al final esto es un pueblo pequeño, son todos prácticamente de la misma edad y alguna vez han salido juntos, pero que no entiende por qué Óscar de repente le nombra, quiere echar balones fuera y como decimos, ¿no? Hay contradicciones constantes, una de ellas esta, dice voy a llamar a Flecky, pero sabe perfectamente que no tiene móvil y bueno, así lo ha constatado la Guardia Civil, con lo cual por eso está tan tranquilo, aunque es verdad que le ha sentado desde luego muy mal que Óscar, que además hay que decir que son parientes, le haya nombrado en sus declaraciones. Son parientes, Natalia. Sí, son primos lejanos, pero son parientes, sí. Claro, no, es que es un pueblo muy pequeño. Otra de las cosas que decía, bueno, claro.
Y en algún momento, Natalia, entre ellos, entre los sospechosos o investigados, se han cruzado. Entiendo que no se les va a ocurrir hablar entre ellos. Está clarísimo que en un primer momento tampoco se ponen de acuerdo. De ahí las contradicciones ante la Guardia Civil o sede judicial. Pero es que Traspinedo es un pueblecito pequeño. Entiendo que se tienen que cruzar unos con otros. Sospechosos, investigados, familiares. Es complicada la situación para todos. Es muy complicada, pero desde luego se cruzan, menos con Óscar, que todas las personas con las que hemos hablado nos dicen que está desaparecido. Incluso Iria, la mejor amiga de Inés y de Esther, hablábamos ayer con ella, nos decía que Óscar no saben nada de él desde la desaparición, incluso menos todavía desde que apareció el cuerpo, que ni siquiera se ha preocupado en venir a hablar con los familiares antes de que él fuese un investigado. Recordemos que el primero declaró hasta en 4 ocasiones como testigo y después ya como sospechoso, como investigado. Bueno, pues si tan amigo era, ¿no?, de la familia, no se explican por qué desapareció de repente, acudió a las primeras batidas, pero después dejaron de saber de él y dicen que no se le va a ocurrir venir por el pueblo, eso lo tienen claro. Sin embargo, Carolo, bueno, pues no se esconde de nada, sabemos que lo está pasando mal por la situación que están viviendo, pero él no se esconde y bueno, pues se cruza con la gente del pueblo y él no tiene ningún miedo, pero desde luego Óscar por aquí no aparece ya desde hace tiempo. Claro. Bueno, no sé, esa frase de... Él dice que me llamó, o sea, que Óscar llamó a este señor, pero que él lleva año y medio sin teléfono, no sé, me llama mucho la atención. Es como, pero ¿quién va a andar sin móvil? No sé. O sea, una cosa es que no tengas un teléfono fijo, no sé, como estos, ¿no? O sea, un teléfono de estas características, vamos a decir, ¿no? Que tengas otro tipo de teléfono, no lo sé, ¿eh? No tengo ni idea, pero... Es que Óscar, ¿no?, como tú estás señalando, Natalia, formó parte activa, digamos, de esas primeras búsquedas que se hicieron. Entonces, claro, la sorpresa para los amigos y para la familia de Esther fue mayúscula, porque de pronto él desaparece del mapa. Pero fíjate, estaba Natalia, a la vez que hablaba contigo, fijándome en la postura corporal de Flecky cuando él habla contigo, que está en jarras, muy seguro de sí mismo. Tú en algún momento, Natalia, no sé qué opinas tú, ¿no? En esos momentos en los que una reportera, una periodista habla con una persona, pues bueno, sientes, percibes ciertas cosas que a lo mejor desde aquí, desde televisión, desde plató, desde casa, no se perciben. A ver, y otra cosa es que todos los medios de comunicación ponían o exponían de que Esther López pudo estar en la propiedad en la cual se estaba investigando, que era esa casa familiar de Óscar Sanz. Se basaban en varias zonas, pero sobre todo realmente dejaban un poco al margen que estuviese dentro de la casa, que los perros no encontraron absolutamente nada dentro, sino que encontraron fuera. O sea, en la zona exterior del merendero había, en la zona de la puerta de la entrada a la parcela, en la piscina, en un porche techado también por la parte de afuera. Parece que también marcaron esas zonas los perros forenses, pero es cierto que dentro del interior de la vivienda dieron muchísimos vistazos, en los dormitorios, en absolutamente todos lados. No mencionaron la parte del sótano subterráneo, esa bodega, no la mencionaron, y de hecho en los primeros informes decía que no había nada de interés para las diligencias. Esto es lo que se aseguró dentro de la casa de Óscar Sanz, ojo, y claro, dieron por concluidos ya el 12 de abril, por la mediodía se terminó, y el relato de lo que pudo pasarle a Esther López ahí estaba en entredicho total, porque claro, creían que la UCO iba a encontrar algo sumamente importante dentro de esa casa, ADN o algo así, que pudiera certificar que Óscar Sanz era el culpable de la muerte de Esther López. Y fíjate el titular que tengo aquí, o sea, dice: solo un 4% de las pruebas biológicas recogidas en casa de Óscar Sanz probarían que la joven estuvo allí. Un 4%, o sea, ¿qué es un 4%? ¿O qué hay dentro de ese 4%? Que es un porcentaje tan bajo que no entiendo, o sea, ¿qué es lo que había realmente? De hecho, fíjate, otro titular que coloca el mismo medio dice: las pruebas recogidas por los investigadores en casa de Óscar no sitúan a Esther López en ese lugar. Entonces, ¿y de dónde sale el 4%? O sea... ¿A ti te dio la sensación de que él hablaba con total sinceridad?
Sí, Patricia, porque previamente estábamos en una cafetería, La Maña, que ha sido escenario indiscutible aquí en Traspinedo. Hemos estado allí muchas veces, se supone que Esther pasó por ahí. Estuvimos con el Flequi hablando y él vino directamente a nosotros a decirnos... Ahí es donde hubo las puñaladas y que eso. Bueno, que estaba un poco cansado ya de que saliese su nombre. En un principio no quería concedernos la entrevista, pero luego dijo que él, la verdad, estaba muy tranquilo, que no le importaba dar la cara, y de hecho nos trasladamos hasta su casa para hacer la entrevista allí. O sea que en ningún momento le vimos dudoso y su discurso era todo el rato el mismo. Entonces, desde luego, a mí me dio la impresión de que efectivamente está tranquilo porque no tiene absolutamente nada que ver. Él va de su casa al trabajo, del trabajo a casa. Y bueno, también decía él que se le había señalado como que era un delincuente. Dice, bueno, yo he tenido mis problemas o mis antecedentes en el pasado, pero eso no quiere decir que yo haya matado a una vecina. Sí, o sea, parece que en toda esta zona ha habido un montón de personas con ciertos problemas, ¿no? Con algunos antecedentes. Mirábamos al Manitas, que decían que tenía estos antecedentes y tal, que ahora yo no sé cómo están estas personas, pero me refiero en el momento de los hechos, pues para saber todo la camada o ese grupo, ¿no?, de personas sospechosas o investigadas o mencionadas dentro del caso de Esther López, y cuanto menos te llamaba la atención, ¿no?, el perfil de cada uno de ellos. Lo cual, desde luego, a mí la impresión que me dio es que efectivamente Óscar ha querido echar balones fuera. Pues muchas gracias, Natalia Utrán, y enhorabuena por esta exclusiva, porque no es fácil, y más tratándose de un pueblo tan pequeñito, y que una persona quiera dar la cara de este modo. Un abrazo fuerte, cuídate. Insistimos en ello, vale. Este hombre no ha estado jamás en el foco de la investigación, sin embargo, bueno, hay otras personas que sí están en el punto de mira y que de momento no hay una carga probatoria contundente contra ellos. Hablabais de por qué Óscar desaparece de las batidas para buscar a Esther. Él va a 2 batidas y la explicación que da él y gente de su entorno es que en la segunda batida en la que acude a buscar a Esther le insultan. Hay algunos vecinos que le reprochan por qué no se quedó con ella, por qué no la ayudó, por qué la dejó sola cuando se baja del coche, según su versión, ¿no? Y esa es la versión de Óscar y de su gente, que él deja de ir a las batidas porque hay gente que le está echando en cara que no hizo todo lo que podía por acompañar a Esther a casa y que no debería haberla dejado sola, si es que fue así, aquella noche en la carretera, ¿no? Hay que recordar que esta... A ver, y también, o sea, siendo primos, porque dicen que son primos, ¿no? Es curioso también porque cuando declara se refiere a Óscar como con lejanía, ¿no? Como alguien que vive allí o algo así. Pero no sé, ¿son primos en realidad o no son primos? La propia periodista dice que sí, ¿no? Que son primos. Bueno, pues ahí estamos con este señor. Bueno, y luego la noticia que os quería comentar era esta, que estamos viendo por aquí. Este juicio que tuvo el Flequi, que esto es surrealista también porque estábamos hablando de esta urbanización del Romeral, justo de este chalet del investigado, y es que este señor fue a juicio por entrar de noche en el chalet de Óscar Sanz. Aquí lo vemos, Miguel Ángel el Flequi, que se enfrentaba a un delito leve de coacción por acceder a la vivienda familiar de Óscar en el Romeral por la muerte de Esther López. Todo después de que el propio Óscar pues dijera que esta persona supuestamente podría ser alguien con el que estuvo Esther la noche de autos, que cuando la dejó pudo haberse ido a su casa, y la verdad que tenía una relación bastante buena de amistad, decían, o incluso que eran primos, que eran familia. Esto es lo que se asegura, ¿no?, en algunos medios de comunicación. Pero sí que es cierto de este allanamiento de morada que tuvo aquí, que intentó saltar un muro de 2 metros, decían, y intentar colarse por una ventana de la casa. Saltó una valla, intentó acceder en esta parte, y después de no lograrlo, de que saltaran absolutamente todas las alarmas, dice que cuando salió le interceptaron los guardias civiles y el intruso ofreció unas explicaciones que eran inconexas, dicen, como de estar aturdido, con frases como que le perseguían los rumanos o que le perseguían los colombianos. Esto es lo que dice este señor, o sea, para entrar adentro de esta casa. O sea, se fue corriendo hasta aquí diciendo que le perseguían los rumanos y los colombianos. Bueno,
Ante todo este cúmulo de situaciones, los agentes avisan a una ambulancia, lo trasladan al Hospital Clínico de Valladolid y la defensa de Óscar no se conformó con que el caso quedara sin consecuencias y pidió un informe al clínico donde explicara que detectaron los médicos al paciente. Y dice que el Flequi llegó a conceder después una entrevista en la que se quejaba de las declaraciones de Óscar Sanz. Lo que no sé realmente es cuándo es la entrevista y cuándo es que sucede esto. O sea, esto es una burrada, la verdad, porque es que ¿cómo puede ser esto? ¿Qué intentaba hacer el Flequi? ¿Por qué intentó entrar a la casa de Óscar Sanz? ¿Fue para amenazarlo de que no me vuelvas a mencionar o algo así? ¿O decía la verdad? Decía que lo estaban persiguiendo, ¿no? Por algún asunto. No sé, vamos a decir, es que hay tantos asuntos aquí en estas zonas. De hecho, los medios de comunicación decían que estos pueblos y tal los llamaban zonas calientes. Zonas calientes, decían. Bueno, pues ya vemos, ¿no? Es cierto que ahora pues está todo un poquito más... Después de este caso y otros que ha habido, pues... no, parece que no hay tanto, ¿no? Ha ido desapareciendo un poco, pero bueno. Tremenda esta noticia, ¿eh? Un juicio a este vecino, el Flequi, conocido de Esther López, uno de los sospechosos de aquel día, por entrar o intentar entrar en la casa del único investigado por la noche. Tremendo esto. ¿No? Haya estado donde haya estado, el que lo traslada, cómo se arriesga a trasladarla cerca del pueblo, en un lugar donde está pasando siempre mucha gente, arriesgándose a que le vean. Le hubiera sido mucho más fácil haberlo trasladado cientos de kilómetros a sitios que no sean transitables periódicamente, o sea, fácilmente. Lo hubiera dejado allí y hubiera tardado más en aparecer. Sin embargo, la traslada al lado del pueblo, en el camino que ella debería haber llevado de ir andando a su casa, con lo cual la lógica empieza a hacer aguas. También me gustaría decir una cosa, y es que... Hay que decir que, vuelvo a insistir, con toda la presión mediática que había, todo el foco que existía sobre este caso en aquellos momentos, ¿no? Claro. El problema, el investigador normalmente trata de ponerse en el lugar del posible autor y ver cómo realmente hubiera actuado él. Pero eso es muy peligroso porque se pueden establecer lógicas que muchas veces son muy diferentes. Depende no todas las personas tienen la misma lógica, ni las personas utilizan la misma lógica en todas las situaciones. En una situación de temor, de estrés, de peligro de ser descubierto, puede estar en una situación de estrés que no le hace razonar adecuadamente y entonces cometer errores de ese tipo, ¿no? Pero qué duda cabe que la lógica te dice que allí donde estuviera y queriéndose deshacer de él, porque probablemente tendría cerca ya algún registro, lo lógico sería, una vez que hace el trabajo de llevarlo en el coche, es llevárselo muy lejos a un sitio muy inaccesible, no allí al lado de que descargar de un coche... Muchos riesgos, de luego asumir, claro. Eso es mucho riesgo, Sí, ¿no? Y ahora yo le doy una vuelta de tuerca y partiendo de sus mismos razonamientos, yo creo que es una persona que tiene miedo en ese momento, que probablemente se está sintiendo acorralada de algún registro en el que pueda aparecer algo que lo incrimine. El cadáver, y no sería el primer caso que aparece el cadáver, incluso en el maletero de un coche, etcétera, etcétera. Y dentro de ese estrés, de esa ansiedad, de ese sentirse acorralado, perseguido, no un profesional, ni un sociópata, ni un psicópata, sino alguien que se ha visto envuelto en esto de manera o accidental o casi, pero no estoy hablando de un asesino, o por lo menos no de una personalidad de ese tipo, sino de otra que de repente se ha encontrado con esto, ¿no? Ya digo, accidental u homicida, ¿eh? Bueno, pues de repente la Guardia Civil comenta que ceden las batidas, que van a descansar ese fin de semana, que paran. Dice, es mi momento, lo tengo que dejar, no muy lejos, igual me sigue la Guardia Civil, ¿no? El sitio en el que está es la entrada, es una carretera de entrada al pueblo, que hay una visibilidad bastante importante con respecto al pueblo, 2-3 kilómetros, y con respecto a la carretera. Sí, pero se puede ver un coche de lejos, a altas horas de la madrugada, llevo el coche en el carro, estoy muy nervioso, tengo que dejarlo en algún sitio, no hay coches en 2 kilómetros para allá, no hay coche en 1 kilómetro para allá. Paro, lo dejo, cojo, me monto y han sido 30 segundos lo que he tenido el riesgo. Ya me lo he quitado de encima, por lo menos. Dentro de esa ansiedad, evidentemente no es lo más lógico, no es lo más inteligente, pero es que no siempre hacen lo más lógico y lo más inteligente, claro, ¿no? A eso me refería yo, que aplicar la lógica en la investigación es muy peligroso,
porque podemos desechar hipótesis por falta de lógica que en realidad al final se demuestra que era lo sucedido, ¿no? Yo hace poco, por ejemplo, con el tema de aquel famoso de las fotografías de la guardería, ¿qué lógica tenía que fuera, primero, que hiciera fotografías con un carrete que hay que revelar, y segundo, que las fuera a revelar a una tienda pública? No tiene lógica ninguna. Sin embargo, la realidad fue esa. Muchas veces la realidad supera la ficción, por lo tanto no debemos nunca descartar ninguna hipótesis por falta de lógica que ilógica tener en algún momento. Hay una duda que yo tengo que os voy a exponer también, que es el teléfono, que me parece muy importante, pero que voy a englobar en la última de las claves que vamos a afrontar, y es el compendio de circunstancias que rodean este caso tan peculiar. Hay un detenido con antecedentes policiales por violencia. Deberá decidir si lo deja en libertad provisional. Ha pasado por el juzgado y se ha negado a declarar. ¿A declarar? No os voy a decir que a declarar. Y aquí entran muchas cosas ya, y abro sospechosos, declaraciones contradictorias, cambios de declaraciones. Un teléfono, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el teléfono, que ella aparezca, que el cuerpo aparezca con el teléfono, que parece que es una herramienta que puede no situar ya el momento del suceso que haya podido pasar, sino también a las personas que hayan podido estar con ellas. Me llama mucho la atención ese dato, por ejemplo. Sí, es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que es un descuido de la persona que lo pueda haber, que ha podido dejar Claro, son todo cosas que la lógica no te dice que no son muy normales, pero que la realidad quizás sea un descuido, quizás en esa situación de estrés del autor no recapacitó en ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que ha dicho Aitor? Si tenemos una mente psicopática en la que realmente planea todo con frialdad, probablemente pudiera pensar en todas estas cosas, pero si nos encontramos ante una persona, entre comillas, normal, que se ha visto superado por los acontecimientos, que no sabe muy bien cómo actuar, pues no sería extraño que cometiera todo este tipo de errores. Claro, y además las incongruencias de este caso orientan hacia ese tipo de agresor, si es que ha habido un agresor en este caso, ¿no? Con lo cual tenemos que intentar filtrarlo todo dentro de esa posibilidad y bueno, pues el teléfono yo creo que también estará dando muchísima información a los investigadores, información que no tenemos. Aquí probablemente estamos diciendo muchas cosas que los investigadores han podido descartar ya porque tienen todos los datos. Seguro que en un próximo programa tendremos que desdecirnos, pero repito, que estamos actuando con la información que tenemos ahora mismo, tratando de explicar un poco qué es lo que... Sí, lo que puede haber ocurrido y con la mayor prudencia posible. Es más, con los pocos datos que tenemos no se puede descartar nada. Ricardo incluso descartaba el suicidio y yo recordaba casos tan llamativos de suicidio complejo como pacientes que han intentado suicidarse con un arma de fuego, con un arma blanca, cortándose, luego no lo han conseguido, se han tirado desde un segundo, un tercer piso, no lo han conseguido, se han tomado unos tóxicos o se han tirado al río y ha aparecido ahogado. Y te encuentras un paciente con signos de lesiones por arma blanca, de agresión, precipitación, de intoxicación y ahogado. Y dices, a este le han torturado, le han hecho de todo. Bueno, lo más normal es que si encuentras un paciente así pienses en la tortura, pero tienes que descartar todas las posibilidades y en este caso, siendo de las menos probables por supuesto, no se puede descartar ni tan siquiera el suicidio. Ha llamado muchísimo la atención a la opinión pública esa noticia de que la Guardia Civil estaba incluso grabando el propio funeral, que había guardias civiles infiltrados en el propio funeral. Quiere decir que hay más sospechosos, que amplían el abanico de sospechosos a esos tres conocidos. El Manitas parece ser que ya... Parece ser, repito, siempre con toda la prudencia podía estar descartado. Había dos más, Óscar y Carolo. Se abre el abanico de sospechosos que maneja la Guardia Civil. El otro día hablábamos en otro de los programas precisamente de cómo las pruebas hay que calibrarlas muy bien. Yo estaba temblando cuando estaba viendo en la prensa que estaban esperando por pruebas de ADN a ver si se confirmaba la presencia de Esther en la casa del Manitas. Yo estaba temblando porque el Manitas no dijo nunca que no conociera a la víctima. Podía haber estado en su casa. Declaró que había pasado alguna... Claro, si realmente llega a aparecer, ya era prueba
acusatoria. Es decir, digo, como aparezca realmente en cualquiera de las ocasiones en las que estuvo allí, este pobre hombre se va a ver en un problema serio. Hay que interpretar de forma justa y adecuada cada una de las pruebas e indicios que se tienen, y todos en su conjunto son los que nos orientarán hacia un lado o hacia el otro. Y faltan muchos datos. Seguro en la autopsia se habrá recogido muestras para anatomía patológica, se han recogido muestras para químico-toxicológico. Falta ese informe de toxicología todavía. Claro, faltan muchos datos y muchas pruebas complementarias que se han pedido, no solo de ADN, sino de muchas más técnicas criminalísticas y médico-legales que irán llegando en los próximos días. Y insisto, todo, por supuesto, todos pueden ser sospechosos mientras no tengamos a la persona. Todos pueden ser sospechosos y no sería ni el primer caso ni el último que el responsable acude al funeral. Por lo tanto, investigar el funeral no sería ni el primer caso ni el último que el responsable vuelve a la escena del delito. No sería ni el primer caso ni el último que el responsable nuevamente toca las pruebas e intenta eliminarlas tiempo después. No sería, y por tanto todas las líneas y todas las pesquisas están haciéndose y por hacer. Una última cuestión que os pongo encima de la mesa. Yo me preguntaba, digo, es un caso que es tan peculiar, con una patología de la muerte tan concreta y, repito, tan peculiar también, que yo me hacía un poco un análisis, digo, ¿cuánto puede costar conseguir pruebas fehacientes para resolver qué es lo que realmente ha sucedido o incriminar a alguien en su caso? Con unas heridas que no hay un arma a la vista, no hay... Bueno, de estos casos hay muchos, en los que por avanzado estado de putrefacción del cadáver, incluso mucho más avanzado que en este caso, el cadáver nos da poquita información y tienen que ser los investigadores los que por otras muchas vías consigan rellenar los huecos y consigan unir esas piezas de puzzle. Es un caso peculiar, un caso que además, por tanto tirón mediático y secreto de sumario y las características, ha levantado mucho revuelo, pero la realidad es siempre mucho más increíble que la ficción, y anda que no hay ficciones increíbles. Puede ser clave, si atendemos a la teoría que tienes tú, Aitor, de que el cuerpo ha sido trasladado, ¿dónde ha estado ese cuerpo todo este tiempo, no? Claro. Me imagino que si aparece algún sospechoso con alguna prueba más concluyente, registros posteriores y demás deberían de dar algo de luz al caso. Sí, registros de casas, de patios, de bodegas, coches, de vehículos, y tratar de buscar indicios, no solo ADN, porque ADN en cualquier sitio que haya podido estar Esther con anterioridad puede haber, o incluso por transferencia pasiva. Yo puedo tocar a Jesús y coger un pelo de su mujer y tener ADN de su mujer sin yo haber estado con su mujer en los últimos, años, ni haberla saludado por la calle porque no hemos coincidido, y puedo tener un pelo de su mujer en mi cazadora. No solo es ADN, es por ejemplo sangre, y que esa sangre sea de Esther. Pues hombre, ya sangre de Esther en mi maletero ya no es tan fácil de explicar, ¿no? Siempre insistes tú, ¿no?, que los cadáveres, los cuerpos siempre se llevan algo y siempre dejan algo en los sitios donde han estado. El principio del OCAR es indiscutible, es de los primeros de la ciencia criminológica y criminalística, y es clave. La persona deja algo en el lugar y el lugar deja algo en la persona. Gracias a los dos por haber hecho este ejercicio tan arriesgado. Sé que no os gusta a los científicos, no os gusta demasiado hablar sin tener todos los datos encima de la mesa. Esta era una ocasión de ese tipo, pero al menos sí habernos explicado, arrojado un poquito de luz con la información que tenemos. Ojalá podamos hacer muy pronto un nuevo gabinete de investigación con todos los datos encima de la mesa y explicarlo, pues seguramente con más seguridad a todos los espectadores. Resultará muy interesante, seguro. Sí, porque es un caso, desde luego, interesante. Sí. Jesús, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Aitor, gracias. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Les emplazo a ellos y les emplazo también a ustedes.